Hola, les habla John de Proyecto Biblia. Hoy en el podcast vamos a continuar nuestra conversación sobre cómo leer las parábolas de Jesús. Esta es la segunda parte. La semana pasada comenzamos a hablar sobre las parábolas y sobre que no son simplemente cuentos moralistas. Las parábolas de Jesús fueron una manera de replantear la forma de pensar sobre todo el cosmos. Las parábolas también tratan de que Jesús se veía a sí mismo como la culminación de toda la historia de la Biblia. Así que hoy vamos a seguir hablando sobre las parábolas y vamos a enfocarnos en que contar parábolas no fue una cosa novedosa que Jesús inventó. Era una práctica que lo vinculaba a una larga lista de profetas de Israel. Por medio de las parábolas, Jesús se presenta a sí mismo como alguien que repite y renueva tanto las advertencias de juicio como la esperanza de los profetas hebreos. Ese es otro de los contextos principales, y aquí, en particular, su papel es el de un profeta de la minoría que se presenta ante un nuevo faraón, o sea, los líderes de Israel, y su mensaje a través de parábolas enigmáticas ilumina y también endurece corazones. Así es como Jesús entendía su papel para con Israel. Hoy también comenzaremos a tratar algunos consejos prácticos sobre cómo apreciar el significado de las parábolas de Jesús. En cuanto a la estructura narrativa esencial de todas las parábolas, básicamente hay tres tipos. Hay parábolas que tienen un personaje principal, hay parábolas con dos personajes principales y también hay otras con tres personajes. Tenemos todo esto por delante. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Estamos hablando de cómo leer las parábolas. Son historias cortas y de ficción que Jesús cuenta a lo largo de todos los evangelios. Principalmente en Mateo, Marcos y Lucas, pero a veces en Juan. ¿Hay algunas en Juan? Hay algunas muy cortas en Juan. Algunas cortas en Juan. Sí, las largas son Pero la mayoría de las parábolas que conocemos están en Mateo, Marcos y Lucas. Sí, tienen desde 1 o 2 versículos o frases hasta muchos párrafos. Sí, son una gran parte de la Biblia por muchas razones. Son cortas, son fáciles de recordar, sí, crean una sensación de asombro. Son típicas en la enseñanza de Jesús. O sea, sí, los evangelios están llenos de parábolas. Sí, entonces, ¿cuál crees que es una muy buena manera de leerlas? ¿Cuál es la mejor manera? Sí, la forma más sabia. Sí, la forma más sabia de procesar esas historias de Jesús. En otras palabras, ¿cómo sé que las estoy interpretando correctamente y que no las estoy leyendo de una forma que solo me parece interesante a mí? Y eso puede aplicarse a toda la serie Cómo leer la Biblia. Claro, es cierto, sí. Específicamente con las parábolas, ¿cómo las interpreto de manera correcta? En el primer episodio de esta conversación, hablamos de que las parábolas no son meramente lecciones morales. Creo que la forma en que lo explicaría, para procesar lo que hablamos, es diciendo, primero, que las parábolas no son lecciones teológicas en las que se supone que tengo que extraer teología para completar ese marco de lo que puedo saber con certeza acerca de Dios, acerca de cómo llego al cielo, acerca de cómo funciona la salvación. O sobre la soberanía de Dios y el libre albedrío humano. Correcto. Todos esos rompecabezas teológicos. Claro, correcto. Desde esta perspectiva, tenemos a Dios, tenemos a la gente y tenemos todas estas preguntas. Entonces, ya sabes que Jesús es un maestro. Sí. Así que Él va a contar historias para ayudarnos a entender todo esto. Tiene mucha lógica. Aquí tengo todas estas parábolas. Perfecto. Pequeñas lecciones de teología en forma de historia. Claro. O lecciones morales en forma de historia. Y aunque sí hablan sobre la naturaleza de Dios, sobre la naturaleza del ser humano y sobre la naturaleza de lo que Dios hace en el mundo, ese no es su propósito principal. No es su propósito ofrecer historias explicativas sobre otros temas, sobre preguntas que nosotros podemos tener sobre Dios. Bien. Jesús tenía un propósito diferente para las parábolas. La otra cosa que tendemos a hacer es pensar que las parábolas son lecciones morales, que hay una manera correcta de vivir en el mundo y que las parábolas me ayudan a descubrir cuáles son esas formas correctas. Sí. Y eso también es muy intuitivo, porque muchas de las historias hablan de esos temas. Sí, hay parábolas sobre el perdón, ¿no? Sobre la generosidad y el amor al prójimo y ese tipo de cosas. Sí, y realmente nos ayudan a vivir de una manera más sabia y justa, Sí. porque no nos sirven las respuestas en bandeja.
sino que tenemos que descubrirlas y trabajar para entender el significado. Y así nos damos cuenta de la importancia de esas respuestas, porque tuvimos que esforzarnos para encontrarlas. Sí, es cierto. Y aunque es cierto que las parábolas de Jesús dan lecciones morales, esa tampoco es su característica principal. No es la razón por la que existen. La razón por la que Jesús contó esas parábolas fue que quería que las personas a su alrededor pensaran en lo que Él estaba haciendo y lo apreciaran. Sí. Él se veía a sí mismo como quien estaba comenzando el reino de Dios, y eso tenía un significado muy específico para los galileos del primer siglo. Pongámonos en lugar de uno de ellos. Estás esperando que llegue el momento en que ya no estés bajo ocupación extranjera, que tu nación sea libre y puedas adorar a Dios con libertad, que haya abundancia y que además todo el mundo vea que el Dios de Israel es el verdadero Dios de toda la creación. Sí, y eso te importa porque es lo que Dios prometió hacer en las Escrituras, en la historia y en los profetas. Sí. Es tu esperanza para el futuro. Sí, así que aquí viene este tipo, que va de ciudad en ciudad y dice que eso ya está sucediendo y que Él está en el centro de todo. El reino de Dios se ha acercado. Sí. Y las parábolas eran una forma en que Él quería que la gente apreciara lo que esto significaba. Él estaba trayendo el reino. Sí, porque Él tenía una visión única de cómo llegaría el reino de Dios, el modo de su llegada y la naturaleza de su llegada. Y ese es el primer punto importante que debemos entender sobre las parábolas. Porque debemos leerlas sabiendo el motivo por el que Jesús las contaba. Así es, sí. O incluso podemos decirlo de una forma más simple. Debemos leerlas en contexto. Están ubicadas muy estratégicamente dentro de las historias, y el contexto narrativo de las parábolas es la guía que nos dan los autores de los evangelios para entender lo que significan. Y cuando hacemos eso, de todas maneras vamos a ver que las parábolas tienen un elemento moral. Sí. Y que sí hablan de la naturaleza de Dios y que en parte tratan temas teológicos, Sí. pero no de la forma en que tal vez esperamos. Sí, no de manera abstracta, sino de la forma en que toda la Biblia habla sobre estas cosas, que es dentro del contexto de una narrativa cósmica. Entonces, Jesús anunciaba el reino de Dios. Una parte del reino de Dios tenía que ver con la esperanza que encontramos en los profetas, que el pueblo infiel al pacto de Dios iba a recibir un corazón que iba a ser transformado y renovado para que pudiera ser su representante fiel entre las naciones. Claro. Es un tema muy importante en la Torá, en los profetas. Dios elige al pueblo y ellos le son infieles. Esa es la historia general. Sí. Por eso los profetas dijeron, un día Él nos convertirá en su pueblo fiel del pacto, que encarnará un nuevo grupo de valores para las naciones. Y Jesús dice, aquí está, ya llegó. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que estoy creando. Sí. Y las parábolas que llamamos parábolas morales tienen que ver con el corazón humano renovado del pueblo del reino de Dios. Así que se toma esa idea moral y se pone en la historia general de la Biblia. Esa es una sección entera de parábolas. Genial. Y las otras son, en realidad, sobre la historia narrativa en sí misma, sobre la llegada del reino de Dios. Muchas veces esas son interpretadas como lecciones de teología sobre algún tema que Jesús está enseñando. Pero lo que estamos diciendo es que son historias simbólicas sobre el significado de quién es Jesús y de lo que está diciendo en el momento mismo en que lo dice. Claro, fantástico. Sí, eso es. Ese es el primer gran cambio de perspectiva que proponemos sobre las parábolas. Muy bien, genial. El segundo cambio de perspectiva sobre las parábolas para esta conversación es que hablan con el lenguaje y las imágenes de la historia bíblica misma. En otras palabras, anunciar que la misión de Jesús consistía en acercar el reino de Dios es lo mismo que afirmar que en él culmina toda la historia de Dios, Israel y las naciones. ¿Dónde encuentro esa historia? En las escrituras hebreas. Claro. Eso es parte de nuestro lema. La Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Sí. Así que las parábolas encajan en esa historia unificada en un momento específico de la trama. No pasan por alto la trama para enseñar teología separadamente de la trama, sino que encajan en el momento de Jesús, de Nazaret en la historia. Las parábolas tratan principalmente el momento de la trama que ocupa Jesús de Nazaret.
Así que no estamos limitando el potencial que tienen de hablarnos, sino que las estamos leyendo en su contexto. Claro. Así que llevan la historia bíblica a su cumplimiento y en general lo hacen tomando prestado el lenguaje y las imágenes de los profetas. Si vas y lees los profetas, notarás que todo el tiempo cuentan parábolas. Una y otra vez cuentan estos cortos poemas simbólicos. Sí. ¿Y si leemos uno? No, claro. El punto es que cuando alguien escuchaba las parábolas de Jesús, como un típico agricultor Le parecía judío, un profeta. Sí, seguramente pensaba, ese tipo habla como Isaías, habla como Jeremías y Ezequiel. Claro. Es el profeta del reino de Dios que habla como los profetas. Sí. Entonces, aquí tenemos una parábola. Es un poco larga, te dejaré leerla. Ok, la primera que me vino a la mente fue la del campo de melones en Isaías. Ah, sí, sí. Es una especie de pequeña parábola, ¿no? Sí, esa es corta. Veamos la de Isaías 5, 1 al 6. Bien. ¿Algún contexto para esta o algo que decir? ¿O solo quieres que la leamos? Sí, bueno, es en el tiempo de Isaías. El reino estaba dividido. Bien. Las tribus de Israel se habían separado unos 200 años antes de la época de Isaías. Ok. Entonces tenemos el reino del norte y el reino del sur de Judá y Jerusalén. El reino del norte había construido un templo alternativo y adoraba todo tipo de dioses. Así que Isaías dice que Dios iba a permitir que Asiria invada y lleve a cautiverio a las tribus del norte, y por la infidelidad de los reyes de Jerusalén, también iba a ser tomada Jerusalén. De eso se trata este poema. Ok, está bien. Leo. Cantaré ahora a mi amado, el canto de mi amado acerca de su viña. Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina. La cavó por todas partes, quitó sus piedras y la plantó de vides escogidas. Edificó una torre en medio de ella. Sí, eso suena conocido. Sí, ¿no es cierto? Sí, y dice, y también excavó en ella un lagar. ¿Excavó un lagar? ¿Cómo sería eso? Se excava un agujero cilíndrico en la piedra y se usa para pisar las uvas. Ok, qué bueno. Sigue diciendo. Luego, esperaba que el campo produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. Y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, ¿estas son las dos tribus o las dos naciones diferentes? No, ese es solo el pueblo de Jerusalén, que es una ciudad. Y también la gente de Judá, el país alrededor de la ciudad. Ok, está bien. Sí. Sigue diciendo, y ahora, moradores de Jerusalén y hombres de Judá, juzguen entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que yo no haya hecho en ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas silvestres? Ahora pues, dejen que les diga lo que yo he de hacer a mi viña. Quitaré su vallado y será consumida. Derribaré su muro y será pisoteada. ¿Por los animales salvajes o para eso era el vallado? Sí, para mantener alejados a los animales, sí. Derribaré su muro y será pisoteada. Y haré que quede desolada. ¡Wow! No será podada ni labrada, y crecerán zarzas y espinos. También mandaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. Bien, hagamos una pausa ahí. Ok, sí. Entonces, un tipo planta un jardín y planta las vides escogidas, ¿verdad? Sí. Luego arma un increíble entorno seguro para protegerlas. Sí, pone una torre y cava alrededor. ¿Cava alrededor? ¿Eso es para construir las paredes o algo así? Sí, así es. Él quita todas las piedras para que las raíces tengan tierra pura y se extiendan. Y sí, cava por todas partes y crea una barrera alrededor. Sí, bien, quita las piedras, sí. Construye un muro y luego una torre. Y luego planta las mejores vides. Sí, el sentido de todos los detalles es que estaba preparado para tener éxito. Claro, no hay motivos para que el viñedo no prospere. Claro. Tiene las condiciones perfectas en el jardín. Bien. Luego, como vemos, produce uvas apestosas y sin valor. Beushim en hebreo, uvas apestosas. ¿Es eso lo que significa? ¿Apestoso? Sí, Beushim, apestosas. Eso se pierde en la traducción. Pero fíjate en la pregunta ahí. Después, el profeta se dirige a los oyentes y dice, oigan, bueno, ahora díganme ustedes, ¿qué haría cualquier propietario razonable de un viñedo? Fíjate que está involucrando a la audiencia, sí. Como diciendo, díganme ustedes qué hacer. Ya escucharon la historia, tomen ustedes la decisión. Entonces, cuando llegamos al anuncio del juicio sobre el viñedo, la suposición es que la audiencia va a decir, sí, eso es razonable, es una decisión razonable, son vides malas y listo. Hay que... Comenzar desde cero. Sí, empezar de nuevo. Y luego la frase de remate es, la viña del Señor de los ejércitos
es la casa de Israel, y los hombres de Judá son su planta preferida. Él esperaba equidad, mishpat, pero solo hubo mishpach, Bien. derramamiento de sangre. Él esperaba tzedakah, justicia, pero solo hubo tzeakah, clamor de aflicción. Al final hay un poco de rima. ¿No sientes que esta podría ser una de las parábolas de Jesús? Fue una de las parábolas de Y lo Jesús. fue, sí, correcto. Wow, no me había dado cuenta. Sí, las parábolas que Jesús cuenta sobre los malos labradores de viña que mataron a los siervos del amo. ¿La que mencionaste en el último episodio? Sí, y luego matan al hijo del amo también. Sí, Jesús agrega algo a esa historia. Sí, exactamente. En lugar de destruir el viñedo, él envía a su hijo a decirles: oigan, chicos, vamos a mejorar el funcionamiento. Y entonces lo matan. Entonces matan al hijo. Y luego llega el amo y destruye la viña. Y la destruye, sí. Sí. Así que este es un ejemplo perfecto donde Jesús, por medio de las parábolas, se presenta a sí mismo como quien repite y renueva tanto las advertencias de juicio como las de esperanza de los profetas hebreos. Sí. Ese es otro contexto importante de las parábolas. Entonces, el primer paso, como dijimos en nuestra última conversación, es recordar que son sobre Jesús y lo que él estaba haciendo. De eso se tratan las parábolas. De eso, sí. Vayamos más profundo, a una segunda capa. Las parábolas también son adoptadas de la tradición de los profetas hebreos, y Jesús se ve a sí mismo como quien está llevando a cabo la culminación de esa historia bíblica. Y es por eso que es él quien habla en las parábolas. En definitiva, el resultado de esto es que la mayoría de las parábolas de Jesús están cargadas de hipervínculos a la Biblia hebrea, lo que revela que tienen un nivel de profundidad y significado mucho mayor. Este es un gran ejemplo. Sí. Es un ejemplo perfecto. Así que los profetas escribieron principalmente poesía profética. Bien. Hicimos un video completo sobre metáforas e imágenes en la poesía bíblica. Sí. Y se aplica a los salmos y también a los profetas. Así que, en este caso, Jesús sigue la tradición, por así decirlo. Sí. Ahora pensemos juntos en el panorama general de la historia bíblica. Comenzamos con la humanidad en el jardín. Todo estaba preparado para que las cosas salieran bien. Sí. Los humanos son la imagen de Dios, sus sacerdotes reales para representarlo ante la creación. Ellos arruinan todo y son exiliados, lo que lleva al diluvio y luego a la dispersión en Babilonia. Sí. Babilonia. Entonces Dios llama a Abraham, que estaba en Babilonia, y así comienza el movimiento de Israel. Le dice: vas a ser mi bendición para las naciones. Él les da todo lo que necesitan para triunfar. Les da todo lo que necesitan. Los lleva a la tierra prometida como pueblo liberado, como representantes de su pacto, sacerdotes de las naciones, y ellos repiten la rebelión del jardín y el fracaso de Adán y Eva en el jardín. Hemos hablado de esas historias paralelas en muchos niveles. Sí. Así que nota que cuando Jesús entra a Jerusalén y comienza a contar parábolas sobre los labradores de viñas que arruinaron la viña que se les había dado, y sobre el amo que regresó y les quitó la viña, Jesús cuenta esto al mismo tiempo que entra en Jerusalén y voltea las mesas de los cambistas y anuncia que la ciudad será destruida. Toda la historia bíblica se condensa en la semana de la pasión, ¿verdad? Sí. Piensa en esto como una categoría diferente. Hemos hablado de las parábolas en las que Jesús explora el sistema de valores del reino de Dios, el conjunto de valores al revés. Hemos leído y analizado algunas de las parábolas en las que Jesús dice: ¿con qué puedo comparar el reino de Dios? Y habla de semillas y la semilla de mostaza y plantas y demás. Este es otro tipo de parábola que Jesús cuenta regularmente. Podríamos llamarlas parábolas de advertencia. En estas parábolas, donde hay una figura de autoridad que le da a alguien una responsabilidad, generalmente hay dos personajes subordinados, uno bueno y uno malo, Sí. o solo un personaje malo.
y luego algo terrible le sucede a los que son malos. Esa es la subestructura. Sí, hay muchas historias como esa. Totalmente, sí. Muchas parábolas. Sí, exactamente. Por ejemplo, aquí tenemos la del dueño del viñedo y los labradores. Pero también recuerda la parábola de los talentos, que también analizamos. Sí, la misma idea. La misma idea. Tenemos a un rey que se va a un largo viaje y les encarga a unos tipos que administren su reino, y algunos de ellos dicen, ya no queremos que siga siendo rey. Y cuando vuelve, trae el castigo. Hay muchas parábolas que tienen casi se podría llamar una estructura triangular, de una figura de autoridad que se va y vuelve. ¿De qué se tratan? ¿Y por qué Jesús las cuenta todas o casi todas cuando llega a Jerusalén? Esa es otra forma en que vemos que las parábolas de Jesús hablan sobre el reino de Dios que Él está haciendo realidad, pero también hablan sobre toda la historia de Israel, que llega a su punto culminante en ese momento. Por eso comienza a citar a los profetas, especialmente en las parábolas de advertencia y juicio. ¿Quieres ver algunos ejemplos más? Bien. ¿Dirías que el mayordomo infiel está dentro de la misma categoría de las parábolas de advertencia? Parece que es la misma estructura, pero tiene una conclusión diferente. Sí, te estás refiriendo a la parábola que está al comienzo del... ¿Mateo? Lucas 16. Sí, esa parábola es muy interesante. ¿Quieres que la veamos? Es una parábola interesante. Sí, digamos que es una que siempre me deja confundido. No hace falta que la veamos ahora, pero... Sí, llegaremos a esa. Ok. Primero veamos algunas categorías más. Sí. Eso es bueno para que... Pero dices, ¿estás diciendo que hay un tipo específico de parábola que Jesús parecía contar una y otra vez y que todos tenían elementos similares? Había una especie de propietario que le entregaba la administración de sus campos a alguien, se iba, luego regresaba y veía que estaban mal administrados y luego aplicaba un castigo. Sí, totalmente. Esto lo aprendí creo que es Craig Blomberg. Él escribió una guía excelente y completa para interpretar las parábolas llamada Interpretación de las parábolas. Y él lo que... No fue muy enigmático con el título. Sí, está muy claro. Es un título no parabólico. Él tiene una forma muy útil de presentar la estructura narrativa básica de todas las parábolas según la cantidad de personajes principales que tienen. Bien. Y básicamente hay 3 tipos. Hay parábolas de un solo personaje principal, hay parábolas de 2 personajes principales, y también hay parábolas de 3 personajes. Y aunque haya más personajes... hay 3 tipos. Hay 3 tipos principales. Bien. Y son estos. En las parábolas de 3 personajes, siempre hay una figura de autoridad. Y pensemos bien en eso. Okay. Un rey, un padre, un amo, un terrateniente, un propietario de viñedos, un prestamista. Y por lo general hay un subordinado positivo, un esclavo, un campesino, un deudor, un administrador, un hijo. Y también, en contraste con ese subordinado positivo, hay un subordinado negativo. A veces hay una figura de autoridad y un subordinado negativo. A veces hay una figura de autoridad y también 2 personajes que contrastan entre sí. Los que multiplican sus talentos y el que los pone bajo tierra. Ese tipo de cosas. Así que, básicamente, esa es la subestructura de la mitad de las parábolas de Jesús. Entonces tenemos que parar y preguntarnos, ¿qué está haciendo? ¿Por qué todas tienen como la misma vibra? Claro. ¿Y por qué cuando comenzamos a fijarnos, vemos que Jesús en realidad comienza a contar este tipo de parábolas a medida que se acerca a Jerusalén? Eso es lo que se huele en el aire aquí. Ok. Una vez más, esta es una forma en que Jesús hace un comentario sobre lo que él realmente está haciendo en ese momento. Y esas parábolas en particular, así como algunas otras, suelen tener una mayor cantidad de hipervínculos a los profetas hebreos. Es muy interesante. Sí. Entonces, ese poema de Isaías es importante. Sí. Quiero que veamos algunos pasajes más del libro de Isaías, Ok. parábolas cortas de Isaías, y luego veremos las formas en que Jesús las usa. Ok. Así complementamos el tema. Bien. Una vez más, la idea principal en este punto de la conversación es que las parábolas son parte de la forma en que Jesús está mostrando que la historia bíblica de Dios en Israel está llegando a su punto culminante. Muy bien. Recién leímos Isaías 5. Sí. El siguiente capítulo de Isaías es Isaías 6, que es un capítulo bien conocido del libro de Isaías. Él se despierta en un sueño y está de pie en el templo celestial, donde no debería estar. Sí. O él no cree que debería estar allí. Suelo decir en broma que seguro Isaías no hubiera repetido el salmo que dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos.
Él diría algo como, sácame de aquí antes de Sí, que muera. mejor ningún día en tus atrios porque voy a quedar frito. Y en cierta forma queda frito. Se quema bastante. Sí. Sí, él recibe un carbón sagrado del altar que toca sus labios. Pero no queda frito igual. Y a medida que lo sella, lo purifica en lugar de destruirlo. Y luego, él se convierte en el núcleo del nuevo pueblo del pacto, del nuevo Israel. Y luego Dios lo comisiona. Sí. Ahí es donde vamos a retomar. Ok. Oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y le dije, aquí estoy, envíame a mí. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, este es el mensaje. Hola a todos, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Entonces Dios le habla a Isaías. Haz que el corazón de este pueblo se vuelva gordo, denso. Haz que sus oídos se pongan pesados y que sus ojos se nublen. O sea, que les sea difícil ver. No sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se conviertan y sean sanados. Isaías dice, entonces dije, ¿hasta cuándo tengo que hacer eso, Señor? Sí, esa es una mala estrategia. Claro. ¿Cuánto tiempo va a durar esto? Es un bajón. Y el Señor respondió, hasta que las ciudades estén destruidas y sin ningún habitante, las casas sin gente y la tierra esté desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y los lugares abandonados sean muchos en la tierra. O sea, el exilio. El exilio. Claro. Bien, pausemos aquí. Bien. Él acaba de despertar en el templo celestial y dice, mi pueblo y yo fuimos impuros y fieles. Dios dice, sí, lo sé, pero Isaías es humilde y se lamenta. Y entonces el fuego purificador de Dios no lo destruye, lo transforma. Y luego se convierte en un portavoz y un símbolo del nuevo pueblo que Dios va a crear a través del fuego purificador. Así que ve a decirle a todo el mundo que llegó el fin de Israel. El fin ha llegado para Israel. El exilio. Básicamente ya no hay vuelta atrás. Y de allí viene lo de ve y diles, escuchen bien, pero no entiendan. Pero, ¿para qué les diría eso? Muy bien, si seguimos la narrativa del libro, el punto es que ahora han pasado siglos desde que comenzó el proyecto fallido, e Israel ha llegado a un punto donde no hay vuelta atrás. Y ya han rechazado a muchos profetas antes de Isaías, y ya han rechazado a Isaías. Ya lo han rechazado en lo que va del libro. El punto es que con el exilio, Dios tiene que fundir y destruir a su pueblo para crear un nuevo pueblo que en realidad va a ser la familia de Abraham y ellos sí van a cumplir con su propósito. Así que está diciendo, ve y dile a la gente que se acabó el tiempo. Sí, o que el juego terminó. Game over. Este es el fin del juego. Sí, la cosa es que ellos van a pensar que Isaías está loco y que es estúpido y que ellos están bien. Así que, bueno, sigan pensando que todo está bien. Sí, continúen, sigan en su incredulidad y... como en Jeremías, ya sabes, él dice que los profetas les dicen a los reyes, paz, paz, y que Jeremías dice, pero no hay paz. Dios va a permitir que Babilonia venga y nadie me cree. Yo soy el único. Todos los demás dicen, Dios nos protegerá. Nosotros somos la familia de Abraham. Él está con nosotros. Así que el mensaje de Isaías es paradójico porque él va a seguir proclamando el mensaje, ¿no? Pero va a tener el efecto paradójico de que ellos endurezcan su corazón. Claro. Al igual que las 10 veces que Moisés le dijo al faraón, deja ir a mi pueblo, y en realidad logró lo contrario. Eso hizo que el faraón se sintiera más molesto. Sí, pero Moisés no fue a decirle a Faraón, mira Faraón, tú no vas a dejar ir al pueblo. Ni siquiera voy a intentar convencerte. Hay un par de veces en las que Faraón dice, ora por mí, lo siento, después de que llega una plaga. Y Moisés dice, no, ya dijiste eso antes durante la 5ª plaga, no voy a hacerlo de nuevo. Y Faraón dice, por favor. Estamos en esa situación. Bien. Estas son las palabras proféticas para un pueblo que ya ha rechazado constantemente la palabra profética. Entiendo. Es un enfoque retórico interesante porque ¿de qué sirve decirle a alguien, ya no tienen que escucharme? Sí, especialmente si ya te han rechazado. Ya te han descartado. Sí. Y además de eso, cuando les dices, bueno, ya no tienen que escucharme, les echas en cara... porque si lo hicieran, se convertirían y serían sanados. Claro, sí. Es como, bueno, ¿qué sentido tiene decir eso? Cierto. Todo el asunto se siente como, no lo sé. Sí, pero, de nuevo,
Ese es el papel de los profetas en la Biblia hebrea. Están hablando a un pueblo que ya ha elegido destruirse a sí mismo. Y entonces, el papel que tienen ahora es el de testigos. Claro. Ellos dan testimonio de la verdad de que Dios es leal al pacto, incluso cuando el barco se hunde. Entiendo. Este capítulo se predicaba y se enseñaba mucho en la iglesia en que yo crecí. Especialmente la parte de ¿quién irá? Claro, sí, seguro. Se convirtió en una especie de grito de guerra misionero. Sí. Sí. Y el aquí estoy, envíame a mí. Sí. Es como el misionero que dice, yo voy. Y eso es hermoso. Sí, totalmente. ¿Quién irá? Alguien tiene que ir. Sí, las personas que van a compartir la buena noticia sobre Jesús en todo el mundo son increíbles. Increíbles. Son héroes. Sí. Pero este misionero recibe órdenes distintas. Sí. Ve y dile a esa gente que el juego se acabó. Así es. Y eso es algo... Sí, tal cual. Bueno, todavía no leímos la última frase del capítulo. Ok. Entonces, ve a esas personas que no me han escuchado durante siglos y no van a escucharte a ti. Ten en cuenta que tu mensaje en realidad solo los endurecerá más y los volverá más obstinados. ¿Pero por cuánto tiempo? Bueno, hasta que la tierra esté despoblada, hasta el exilio. Sí, claro. Pero, versículo 13, quedará una 10ª parte restante en ella, en la tierra. Quedará una partecita en la tierra. Una pequeña fracción. Pero incluso esa parte será quemada de nuevo. ¡Ay, qué mal! Así que queda una porción pequeña y va a ser quemada. ¿Qué significa que va a ser quemada? Bueno, piensa en la imagen del capítulo. Ok. Isaías se quemó. Entiendo, claro. Y luego se volvió como el remanente que queda de la cosa nueva. Entonces... Y esto... esto ya no se trata de la viña, pero está la idea de que la viña se consuma. Sí, la tierra queda vacía. Ese es el contexto inmediato. Bien. Así que él saca a la gente y la lleva lejos. Quedan muchos lugares abandonados en la tierra, pero queda un poquito. Claro, sí. Y ellos también van a ser quemados. Pero incluso eso se quemará. Bien. ¿Y quién fue la última persona quemada en este capítulo? Isaías. Sí, Okay, Isaías. Sí. Y luego, fíjate, al igual que una encina, o quizás un roble, cuyo tronco permanece cuando lo cortan, la semilla santa es su tronco. Entonces, la tierra se limpia, Bien. queda un pequeño 10% y luego es quemado. Y después tenemos una pequeña parábola que dice algo así. ¿Has visto cuando un árbol es cortado, pero todavía queda el tronco y luego tiene una semillita que brota? Bueno, la semilla santa es el tronco. Así que hay una imagen de una tierra de exilio que es quemada, pero queda un pequeño tronco que de alguna manera es la semilla santa. ¿La imagen es que el tronco es la semilla o que hay una semilla que brota del tronco? Bueno, la imagen se desarrolla en el transcurso del libro hasta el comienzo de Isaías 11, donde hay un nuevo retoño. Un nuevo brote que sale de la vara de Isaí. Ok. Sí, por eso sé que esas dos imágenes se combinan. Entiendo. Justo aquí, solo queda un tronco. El tronco es la semilla. Pero se llama semilla. Y lo que hace la semilla es crecer. Se reproduce. Sí, así que tal como Isaías es quemado, pero luego de eso se convierte en la imagen de un nuevo tipo de pueblo después de haber sido quemado, así toda la tierra, todo el pueblo, va a ser quemado en el exilio. Y unos pocos permanecerán como un tronco. Sí, como un tronco que queda. Claro. Entonces, veamos solo un par de textos más de Isaías, porque a Jesús le encantaba el libro de Isaías y sus parábolas lo mencionan mucho. Isaías 55. Bien. Este es un poema que corona el anuncio de que después del exilio, Dios va a enviar mensajeros con la buena noticia. Isaías 40. Envíen la buena noticia, mensajeros de la buena noticia, a Sión. Miren, aquí viene su Dios, reina con poder. Tenemos los poemas sobre cómo el siervo exaltado de Dios sufrirá por los pecados de Israel y luego será exaltado y reivindicado. Así que el capítulo que corona toda esa unidad de 40 a 55 en Isaías es este poema corto aquí. Ok. Isaías 55, 10 al 11. Así como la lluvia y la nieve bajan de los cielos,
Fíjate que es una parábola. Sí. Y no vuelven sin antes regar la tierra, haciéndola dar a luz y germinar, y eso le da semilla al sembrador y pan al que come. Así, Dios dice, mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía sin haber logrado lo que deseo, sin lograr el propósito para el cual la envié. Así que la palabra de Dios que Él envía acerca de la esperanza es como el agua. Sí, es como el agua que hace nacer las semillas, que a su vez generan nuevas semillas y brotes. Es una parábola corta. Ahora, el versículo 12 dice, porque ustedes saldrán con alegría, serán conducidos con shalom. Los montes y las colinas estallarán en gritos de júbilo delante de ustedes. Los árboles del campo aplaudirán. Hagamos una pausa. Ustedes saldrán y serán conducidos. ¿Eso habla de la salida del exilio? Sí. ¿Regresar de eso? Lenguaje del nuevo éxodo. Ok. Sí. Y la creación responde. Así como las aguas respondieron en el mar cuando cruzaron el mar, aquí las montañas y las colinas están gritando de alegría. Son como un coro que forma una fila y aplaude a los que regresaron del exilio. Seguimos. En lugar del espino, ¿recuerdas cómo el jardín se convirtió en espinas? El jardín del Edén, pero también en jardín de la tierra prometida. Entonces, en lugar del espino, el ciprés. ¿Sabes qué? El templo estaba hecho con mucha madera de ciprés. En lugar de la ortiga, crecerá el mirto. ¿Ese es un árbol? Sí, es un árbol de mirto. Sí. Esto le dará renombre al Señor y será una señal que durará para siempre. Así que, del otro lado del exilio, mientras esperamos el nuevo éxodo, esperamos una nueva palabra del Señor que plantarán semillas que brotarán para crear la nueva vida y el nuevo jardín y el nuevo pueblo del éxodo que saldrá a habitar la nueva tierra prometida. Puedes ver a dónde estamos yendo con esto. Sí. Las parábolas de Jesús están llenas de estas imágenes. Sí, de semillas y de árboles. Sí, específicamente la palabra, un mensaje que es una semilla y hace germinar a un nuevo pueblo. Un mensaje que es una semilla. Sí. Ahora, esa es una descripción visual de una palabra muy interesante. No sé si alguna vez lo había entendido y apreciado así. Y me parece que copia el lenguaje de Génesis 1. Totalmente. Esto viene directo de Génesis 1. Así que Dios pronunció su palabra y su palabra crea vida. Su palabra crea, sí. Y en el tercer día, ¿qué es lo que llama a las plantas para que den semillas en la tierra seca? Sí, su palabra. Dios habló, sí. Su palabra sale y crea orden y crea belleza y crea bondad. Y en esa parábola en Isaías, él dice, piensa en la lluvia. Como cae, lo cubre todo, y luego toda esa vida se produce a partir de ella. La palabra de Dios es así. Y eso entonces plantea la pregunta, ¿qué significa eso de la palabra de Dios? ¿Qué tiene la palabra? ¿Por qué Génesis 1 comienza con la palabra? Sí. ¿Qué es esto del pensamiento hebreo? ¿Qué es tan importante tu palabra? Sí, tu palabra. Bueno, es que tus palabras son la expresión de tu mente y el propósito. Por eso vemos que la palabra sale y hace lo que Dios se propuso y deseó. Y el propósito y el deseo de Dios es la vida, crear vida. Pero también, una vez que su creación se revela y crea la muerte, Él tiene que entregarla a la muerte para poder hacer realidad lo nuevo. Si para la creación fue necesaria la palabra de Dios, la nueva creación también será el resultado de la nueva palabra de Dios que da a luz a una nueva creación. O se podría decir, en lugar de palabra, su obra. O como su... ya sabes, su brazo se extendió y creó, o algo así. Sí, claro, te entiendo. Bueno, esto... Amigo, en todo el libro de Isaías, uno de los hilos conductores es la imagen de la semilla. Y todo tiene que ver con el tronco de Isaías 6. El tronco es la semilla. Sí, la semilla es el tronco. Así que queda un remanente de personas y a través de ellas Dios hará crecer una nueva semilla santa. Bien. Y luego Isaías 7 al 11 completa eso. Y también hay una nueva rama que sale del tronco de Isaí. Sí, creo que entiendo bien lo de la semilla, pero... Pero la palabra, ¿te refieres a la palabra? Sí, y las dos están conectadas. Es interesante que estén conectadas incluso en Génesis 1 y Génesis 2. Claro, sí. Pero sí, la semilla se multiplica, es pequeña y crece. Todo eso tiene lógica. Y luego... ya veo. ¿Estás pensando en el esquema metafórico central de la palabra de Dios como semilla? Supongo que sí. Sí. La palabra de Dios como semilla. ¿Estás pensando en eso? Sí,
Parece importante aquí. Sí. Y luego en las parábolas de Jesús. Sí, así es. Y me estoy dando cuenta en este momento de que en realidad yo no entiendo ese esquema metafórico. Ah, ya veo. Las palabras de Dios en Génesis 1 son como mandamientos. ¿La palabra de Dios es un tema? Oh, es un tema enorme. No lo tenemos en la lista. ¿La palabra de Dios? La palabra de Dios. Sí, probablemente deberíamos incluirlo. Está ahí desde Génesis 1. Jesús es la palabra. Jesús es la palabra. Se hace carne, da una palabra sobre el reino de Dios, y la palabra es como una semilla. Así que, sí, está bien. Puedes proponerlo como un tema. Añádelo a la lista. ¿Es una nueva creación? Cuando Jesús dice, yo soy el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto, el principio y el fin... De todas las palabras. Sí, sí. Dios y el Cordero son el creador y el rey en Apocalipsis. Sí, podría funcionar. Pero la palabra profética, ese es un gran tema principal de la Biblia hebrea. La palabra de Dios es... Bueno, esto se desarrolla en muchas imágenes diferentes. Bueno, después de todo lo que hablamos, me parece que sería bueno que hagamos una lectura y meditación sobre Mateo 13. Ok. Que es la primera parábola de Jesús en el Evangelio de Mateo. Y es la parábola que cuenta sobre las parábolas. En otras palabras, es una parábola sobre por qué él habla en parábolas. Es una meta... Es una metaparábola. Así que en esta conversación vamos a leer un montón de Biblia juntos y eso es genial. Es genial. Y esto es una meta conversación. Así es. Una vez más. Este es el marco general. Las parábolas de Jesús están llenas de imágenes de los profetas hebreos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él está afirmando que la historia de la que hablan los profetas está llegando a su punto culminante en él, y por eso lo dice en parábolas. Mateo 13. Ese día Jesús salió de la casa y se sentó a la orilla del mar. En realidad es una gran escena narrativa. Él está junto al lago de Galilea. La multitud se reunió a su alrededor. El contexto es crucial. En Mateo, capítulos 4 al 9, Jesús anuncia y enseña sobre el reino de Dios. Ahí está el Sermón del Monte. Bien. Él trae el reino de Dios con poder en 10 actos de sanidad con señales y maravillas en los capítulos 8 y 9. En el capítulo 10, envía a los 12 para que hagan lo que él estaba haciendo en los capítulos 4 al 9. Los capítulos 11 y 12 son todas las distintas respuestas a Jesús. Claro, cierto. Algunas personas lo odian, algunas personas lo rechazan, algunas piensan que es un fraude, sí. Algunas no están seguras, algunas personas lo siguen. Muchas respuestas distintas a Jesús. Muy bien. Luego él sale y la multitud se reúne en la playa. Él sube a una barca, así crea un pequeño anfiteatro natural, y les habló de muchas cosas en parábolas, diciendo, y esta es una parábola famosa, escuchen, el sembrador salió a sembrar semillas, y al sembrar, algunas semillas se cayeron junto al camino, y vinieron las aves y se las comieron. Otras cayeron en pedregales sin mucha tierra, y enseguida brotaron porque la tierra no tenía profundidad. Pero cuando salió el sol, se quemaron porque no tenían raíces profundas y se secaron. Otras cayeron entre espinos, y los espinos crecieron y ahogaron las semillas. Y otras semillas cayeron en buena tierra y dieron fruto, algunas a 100 por uno, otras a 60 y otras a 30. ¿Cuántos de ustedes tienen oídos? Entonces deberían oír. ¿Recuerdas la pequeña parábola que inventé la vez anterior? ¿La de Moshe? Sí, imagina que eres Moshe y que has vuelto para escuchar a Jesús por segunda vez. Y dices, qué interesante. Otra vez habla de semillas y campos. Sí, semillas y campos. Sobre cómo la misma semilla produce resultados diferentes. La misma semilla tiene diferentes resultados. Se siembran las mismas semillas, pero no todas producen fruto. Depende de la calidad de la tierra. Sí. La condición de la tierra va a determinar lo que crece, la productividad del fruto. Así que este fruto trabaja junto con la tierra. El fruto la semilla quiero decir, la semilla no va a dominar el entorno.
Tiene que estar en un entorno adecuado para producir lo que está diseñada para producir. Y cuando esas dos cosas se alinean, tenemos mucho fruto. Claro, se vuelve exponencial. Mm. Muy parecido a ese gran árbol de la semilla de mostaza del que le escuché hablar el otro día. Sí, ¿qué significa eso de 100 por 1 en términos agrícolas? ¿Es como si dijéramos que yo tenía que producir un tomate y produje 100? Sí, creo que es... O que planté una semilla y obtuve 100 semillas de ya ella. veo. Bueno, me preguntas a mí como si yo fuera un agricultor de la antigüedad. Creo que probablemente se refiere a algo más específico. Claro. Pero creo que lo principal es que una sola semilla puede producir una vid que tiene 100 frutos de lo que sea que... Supongo que mi duda es qué dirían los agricultores de esa época al escuchar 100 por 1. Dirían, wow, 100 por 1, eso es increíble. O dirían algo como, sí, esa es una buena cosecha. Ya veo. Bueno, lo seguro es que 100 por 1 es mejor que 60 y 30. Sí, entonces 30 es buena cosecha. Sí. 60 es increíble y 100 por 1 es como, ¿hablas en serio? ¿100? Nadie cosecha 100. Sí, te entiendo. Estoy seguro de que podríamos buscarlo. No conozco los términos de la agricultura antigua. Ok. Pero una cosecha del 100 por 1 es bastante buena. Sí, es genial. Pero de nuevo, pensemos por ejemplo en el maíz. Sí. Si pones una espiga o un grano en la tierra Claro, consigues... y cosechas una cantidad de maíz como para unos 5 años, eso sería como 100 por 1. O como 1000 por 1. Claro, exacto. Bien, ahí lo tienes. Entonces, ok. Lo siento. No, está bien. No hay problema. Okay. Entonces, lo siguiente en la narración que Mateo nos presenta es que los discípulos se acercan y dicen... ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Sí, nadie lo entiende. Estás dejando pasar una oportunidad genial. Todas estas personas... ¡Se te están aburriendo! Toda esta gente está aquí para oírte. Claro. Anuncia el reino de Dios. Repite el sermón del monte. Te salió espectacular la vez que lo dijiste. ¿Qué estás haciendo? Prueba con otro discurso. Escucha, sé que los fariseos están muy enojados contigo ahora por lo que pasó en el capítulo 11. Y hay un montón de gente que quiere hacerte daño, pero hay algunas personas que son buenas contigo. ¿Qué estás haciendo? Así que fíjate que la historia deja registrado que Jesús no está siendo muy claro. Cierto. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué estás contando parábolas? Y entonces él se los explica. Jesús dice, a ustedes se los voy a decir con gusto porque ustedes son como versiones avanzadas de Moshe, nuestro agricultor. Y porque ustedes al final se van a convencer, esto no son solo historias elaboradas. Este tipo realmente quiere decir que el reino de Dios está aquí. Y creo que mañana voy a faltar al trabajo y voy a escucharlo todo el día. Y tal vez le haga algunas preguntas. ¿Verdad? Y los discípulos son como Moshe, pero unos pasos más adelante, porque ya renunciaron a todo para seguirlo. Así que Jesús dice, sí, a todos ustedes que han elegido entrar en el reino de Dios, a ustedes se les ha concedido conocer el secreto del reino de los cielos. La palabra griega es mysterion. La palabra griega mysterion en realidad significa casi lo contrario de la palabra en español misterio. Sí, hablamos de eso. Aunque se traduce como misterio. Sí, y suena como la palabra misterio. Sí, porque es la raíz de nuestra palabra en español misterio. Porque creo que en español misterio significa algo que no entiendo. Nunca lo sabré, no lo sé. Pero en griego significa sí lo sabes, pero acaba de serte revelado. Mysterion es un secreto que ha sido revelado. Es como una epifanía, o es como... Sí, por eso Leslie Newbegin, una misionera y erudita del Nuevo Testamento, traduce mysterion como el secreto revelado. Espera, ¿tenemos un término en español? ¿Una palabra para eso? Algo que acabas de entender. Una revelación, Sí, en realidad Apocalipsis es un sinónimo de eso. Ok. Totalmente. Apocalipsis, de nuevo, la palabra griega, no con el significado de fin del mundo, sino... Una revelación. Sino de una revelación, sí. Ok, así que eso es lo que significa. Sí. Voy a leer directamente del diccionario de griego estándar Bauer, Dunker, Art y Gingrich. Ok. Una enseñanza secreta aplicada en el mundo greco-romano, principalmente a los movimientos religiosos con enseñanzas secretas. ¿Eso es un mysterium? A menudo se les llama religiones mistéricas, porque el público en general piensa, ¿quiénes son estos?
Pero si estás dentro del grupo, Entonces sabes lo que significa. entonces conoces el misterio. Claro. Así es como se usa la palabra afuera de... Y además se usa para los planes y los pensamientos secretos de Dios que se revelan en y a través de los profetas y así sucesivamente. Es más como un acertijo, en cierto modo. Ujú, No, un misterio en español es algo que nadie sabe. ujú. Por eso es un misterio. Sí, Si hablamos de un acertijo, algunas personas lo saben y otras no. sí, y sigue siendo un misterio hasta que te lo revelan. Ah, sí. Y el punto es que en la llegada del reino de Dios, el propósito misterioso de Dios de esperar tanto tiempo con Israel y el exilio, finalmente Bueno, pasa es... lo mismo con un acertijo, ¿verdad? Sigue siendo un acertijo después de que te lo revelan. Pero para ese entonces ya sabes la respuesta. Sí, exacto. El punto es que a ustedes se les ha concedido conocer el secreto revelado sobre el reino de los cielos. Mm, Pero a todos ellos, y cuando dice todos ellos, se refiere narrativamente al grupo de los capítulos 11 y 12. Y la mayoría de ellos son indiferentes o son hostiles hacia él. Así que Jesús está hablando a una audiencia muy variada, ujú. y lo que está pasando con el reino de Dios en realidad no va a tener sentido para la mayoría de estas personas, Claro. porque a quien tenga, a ese se le dará más. Es como decir, ustedes ya tienen algo de conocimiento y me han seguido para construir el reino. Por eso van a obtener más y más entendimiento y van a tener abundancia. Pero al que no tiene, como esos que no me aceptan o que aún no saben qué piensan, incluso lo que tiene se le quitará. Mm, Por eso hablo en parábolas, continúa diciendo, porque viendo no ven y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. ¿Recuerdan eso de lo que habló Isaías? Bueno, eso es lo que está pasando en este momento. Y luego cita esas palabras de Isaías que te molestaban tanto. sí. Sigan escuchando, pero no entenderán. Sigan viendo. Ujú, ujú. Lo que primero debemos hacer es ver que Jesús está diciendo intencionalmente que ese momento en el que estaban era exactamente igual al momento en el que estuvieron todos los profetas. Mm, Dios está enviando un mensaje a su pueblo que se ha alejado de él. Ellos piensan que están bien y no reconocen que la palabra profética les está hablando. Pero fíjate que Jesús también dice, el que tiene, recibirá más. ujú. Se está refiriendo a ellos. ¿Quiénes son ellos? Los israelitas, que como Isaías, saben que se han humillado y están siguiendo a Jesús y están haciendo preguntas. Aquí están haciendo preguntas. Ujú. Y entonces es como si las parábolas tuvieran esa doble función. Invitan a la gente a comenzar a hacer preguntas y a desvelar los misterios. Mm, Y esas personas van a recibir más. Como Moshe. Mañana me voy a sentar a los pies de Jesús todo el día. Creo que está tratando de decirnos algo. claro. Pero a otros, que están convencidos de que su forma de ser Israel es correcta, las parábolas solo los convencen de que ese tipo está loco y que tienen que deshacerse de él. Mm, Así que hacen las dos cosas. Y termina diciendo, dichosos son los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. Hagamos una pausa. ¿Tienes alguna reflexión en este momento? Bueno, el hecho de que tengan esa característica de que hacen esas dos cosas, ¿esa es una de las razones por la que Jesús las usa? Sí, creo que son como un mecanismo de tamizado. Sí, o sea, porque hemos hablado de todo tipo de características. Son fáciles de recordar, Ujú, moldean tu imaginación, ujú. pero también tienen una capacidad de tamizado y parece que para Jesús eso es importante. Sí, así es. Es casi como si Jesús no pudiera confiar en las multitudes. Él está frente a una multitud Claro. y sabemos que en esa multitud hay personas con todo tipo de opiniones diferentes sobre él. Mm, Y por eso no confía su enseñanza más directa y clara a la multitud. A ellos les da parábolas y al que tiene le da más. Pero al que no tiene se le quitará incluso lo que tiene. mm, Este es un retrato de Jesús que en realidad es incómodo para muchas personas. sí. Porque pensamos, él está aquí como representante de Dios, ¿no? Ujú. Para hacer por nosotros lo que no podemos hacer y para decirnos lo que necesitamos saber para poder ser salvos. Mm, Y este Jesús viene a Israel y depende de cómo respondas a él, te va a dejar que tú... Realmente aquí está pateando la pelota del lado de los oyentes, Sí, por así totalmente. decirlo. Ujú. Y de eso se trata esta parábola. La condición del suelo determina si la semilla dará fruto o no. Sí, y no vemos que los líderes religiosos, especialmente los de ahora, tengan esa visión. Mm, Piensan más en algo del tipo,
¿cómo hago para que la mayor cantidad de personas posible entienda claramente lo que necesitan saber? Sí, es cierto. Y, en cambio, vemos que Jesús es enigmático a propósito. Y eso es muy incómodo. ¿Lo es? Sí, correcto. Una vez más, es incómodo si lo vemos a él Es una característica intencional, no un error. en comparación con un pastor de una iglesia contemporánea que busca que la cultura se vuelva a Dios. Pero eso no es... Pero bueno, quizás sí podemos ver eso, porque a mí me encanta cuando un orador hace que me esfuerce para descubrir lo que quiere decir. Ya veo, sí. ¿Sabes a qué me refiero? Como cuando escuchas un sermón o una lección o algo así y piensas, creo que lo estoy entendiendo. Sí. Pero te das cuenta de que hay mucho más y quieres volver a escucharlo y quieres detenerte a reflexionar. Eso tiene algo muy poderoso. Sí. Entonces, por un lado, está esta característica que tienen las parábolas, que continúan moldeándote a medida que las sigues escuchando. Pero hay otra característica, que es que, en realidad, Jesús quiere que las personas que no están interesadas en su mensaje ni siquiera traten de interesarse. Correcto, sí. En realidad está tratando de ahuyentar a algunas personas. Sí, y eso es extraño. Así es, correcto. Y aquí creo que tenemos que tener en cuenta que estamos en un momento histórico único. Es el primer siglo y Jesús está trayendo el reino de Dios. Eso, en primer lugar, no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con Él. O sea, Jesús estaba buscando incitar problemas. Estaba tratando de darle un mensaje a Israel y sabía que, como resultado, sería rechazado y asesinado. Sí. Y es como si las parábolas fueran casi como una forma de ser enigmático y así ganar tiempo. Sí. De ser claro, pero no tan claro, y también de dividir. Qué interesante, amigo. ¿Recuerdas? Eso es lo que Gabriel le dice a María en el Evangelio de Lucas. Tu hijo traspasará como una espada. Muchos en Israel caerán y se levantarán a causa de tu hijo, y una espada traspasará aún tu propia alma, María. Es como si Jesús, al igual que Isaías y Jeremías y Ezequiel y todos los profetas, fueran figuras divisivas entre el antiguo Israel que rechazó a su Dios y el Israel del nuevo pacto. Y entonces Jesús se está comunicando de una manera que es solo un poco clara, pero no demasiado. Las parábolas son una forma de reunir a las personas adecuadas a su alrededor y prepararlas a la vez que gana tiempo y evita causar demasiada controversia demasiado rápido. Sí. Una vez más, esta es una cita de N.T. Wright de su libro Jesús y la victoria de Dios. Tiene varias secciones realmente maravillosas e iluminadoras sobre las parábolas. Él dice: si alguien le hubiera preguntado a Jesús por qué hablaba de forma tan enigmática, él bien podría haber respondido con las famosas y desconcertantes palabras de Isaías 6. Al oír, ustedes oirán, pero no entenderán, y viendo verán, pero no percibirán. Porque si realmente vieran y entendieran, podría surgir una revuelta. Pero eso no es lo que Dios dice en Isaías. No, él está hablando específicamente sobre Jesús. Porque es verdad, cuando Jesús era directo y claro, los líderes religiosos querían matarlo. Incluso cuando era un poco menos directo que aquí. Sí, así es. Wright continúa. Los que tienen oídos para oír, oirán. Y por el momento es preferible que los que no tienen oídos, no oigan. Cuando Jesús da un discurso en Nazaret en Lucas capítulo 4 y lee el rollo diciendo: el Espíritu del Señor está sobre mí para anunciar la buena noticia a los pobres, lo que pasa después es que tratan de matarlo y lo echan de la ciudad. Tal vez esa vez fue demasiado claro. Sí. Casi logra que lo maten. Sí. Si el profeta no ha de perecer lejos de Jerusalén... ¿Antes de llegar a Jerusalén? Así es. En otras palabras... tiene que llegar. Si se supone que él, el profeta, debe morir en Jerusalén... Sí, no aceleremos las cosas. Su mensaje subversivo debe estar vestido con un disfraz que solo el ojo que ve pueda penetrar. Entonces, las parábolas de Jesús reelaboran y se reapropian de las tradiciones proféticas de Israel. Son el vehículo ideal para la campaña paradójica y peligrosa que Jesús está llevando a cabo, expresando el núcleo mismo de su mensaje. Las parábolas pertenecen sustancialmente al período específico de su carrera pública en el ministerio como profeta que anuncia el juicio y la renovación para Israel. El vehículo ideal para enseñanzas paradójicas y peligrosas. Eso es útil. Tiene mucha lógica. Sí. Si vas a salir a decir algo que sabes que podría causar una revuelta,
vas a tener cuidado en la forma en que lo dices. Sí. Y el vehículo ideal para eso sería una parábola. Correcto. Entonces, la naturaleza enigmática de esto es una característica intencional, no un error. Exacto, es una característica intencional, no un error. Bien dicho. ¿Dijiste eso antes? Sí, muy rápido. Recién ahora me doy cuenta. Está muy bien, correcto. La naturaleza extraña y desconcertante de las parábolas es una característica intencional, no un error. Y su explicación de por qué él cuenta las parábolas es una característica y no un argumento teológico complicado. En realidad, son los profetas que van a un Israel endurecido y por eso en Isaías 6 su mensaje endurece el corazón. Dentro de la Biblia hebrea, todo eso es un patrón de diseño, desarrollado en la analogía a Moisés y a Faraón. Porque Moisés es el primer profeta que se enfrenta a un rey que endureció su corazón, después de muchos llamados a cambiar. Tuvo 10 oportunidades, y lo paradójico es que el pedido de Moisés, deja ir a mi pueblo, en realidad tiene el efecto opuesto, endurece el corazón de Faraón. Y esto pasa precisamente porque Dios usa la terquedad de Faraón para dejar que el mal se destruya a sí mismo. Y lo usó tanto que en una parte la historia dice que Dios endureció su corazón. Correcto, sí, exactamente. Estas dos cosas se mezclan a tal grado. Exacto, sí. Pero ¿cuál es el vehículo? ¿Cuál es el mecanismo que Dios usa para endurecer al Faraón? Es enviar a Moisés otra vez. Deja ir a mi pueblo. Las palabras de Moisés se convierten en la forma en que Faraón se vuelve más terco y obstinado. Y entonces, en la tradición profética, como Isaías, él va, lleva la palabra y eso provoca terquedad. Correcto, así es. Jesús lo hace aquí, pero en realidad va un poco más lejos, porque además es enigmático, ¿verdad? Eso es lo que él dice, sí. A los de afuera les da imágenes y parábolas, aunque si hay alguien que tiene, recibirá más. Como los discípulos y como el gran grupo de discípulos que se formó a su alrededor. Pero para las multitudes y las masas, seguía siendo un maestro oscuro y enigmático. Sí. Bien. ¿Podemos volver a la parábola entonces? Porque tú querías conectar la idea de la semilla y la palabra. Cierto, así es, sí. Sí, y tal vez eso sea todo. Quizás solo querías mostrar, mira, Isaías y los profetas, ellos usan un lenguaje que es básico en la literatura de la Biblia. Estos son patrones de diseño y Jesús también los usa. Correcto. Eso es algo importante que tenemos que tener en cuenta. Y cuando hacemos eso, conectamos las ideas y pensamos, está bien. Así que Jesús está hablando de la semilla y está hablando de producir semillas. Bueno, no quiero solo pensar en esa parábola sin tener en cuenta el contexto. Quiero pensar en ella en términos de ese patrón de diseño, este motivo literario de la semilla y la palabra de Dios, y cómo la gente responde a ella a lo largo de toda la historia bíblica. Correcto, sí. Voy a responder a eso yendo directamente a la siguiente cosa que Jesús dice en Mateo 13. Creo que va con lo que estás diciendo. Bien. Después de citar Isaías 6, Jesús dice, está bien, ¿quieren una explicación? Sí. Esta es la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la entiende, y luego continúa dando las respuestas. Explicaciones de las 4 condiciones de la tierra. Las aves que atacan son como los principados y poderes del mal. Son visiones del mundo, valores y lealtades que se dan a los dioses falsos y que harán que la palabra no dé fruto. El pedregal es el que escucha de inmediato y responde con alegría, pero no tiene raíz. Y cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, se aparta. Donde dice pedregales, la palabra es Petrodes. Es la palabra Pedro. Sí. Y muchas personas interpretan que el carácter de Pedro es una materialización narrativa del pedregal. ¿Un lugar con piedras? Sí, porque él recibe la palabra con entusiasmo. Claro. ¿Y quién tiene más entusiasmo que Pedro en los evangelios? ¿Y quién se aleja más rápido? Pero luego, cuando viene la aflicción o la persecución, se aleja. Ese es Pedro. También estaba pensando en Isaías. ¿Era el capítulo 5? En esa parábola, el dueño de la viña quita toda la piedra. Correcto. Sí, es cierto. Ese es un buen punto. Sí, correcto. Para que el suelo sea profundo. Se necesita un suelo sin piedras para cultivar, sí. La semilla entre las espinas es la semilla que deja que las preocupaciones del mundo y el engaño de la riqueza ahoguen la palabra. Y luego, la semilla en buena tierra es el que escucha la palabra. Así que el punto es que la palabra del reino es la semilla. Es la semilla. ¿Cómo recibes la palabra del reino? ¿Cómo recibes la palabra del reino?
creo que ya vamos cerrando la idea Ok. y quiero dejar claras unas ideas. Bien. Por un lado, lo que hablamos en el episodio anterior. Las parábolas son comentarios sobre el anuncio de Jesús de que Él estaba acercando el reino de Dios. De que Él estaba acercando el reino de Dios. Que Él. Ujú. Son sobre Él y lo que Él estaba haciendo. Sí. En segundo lugar, tienen que ver con lo que Él estaba haciendo, que era llevar toda la historia bíblica, especialmente de Dios y de Israel, a su punto culminante. Ujú. Por eso muchas de sus parábolas, especialmente las de advertencia, están llenas de hipervínculos a los profetas. Sí. Y la palabra y la semilla son un ejemplo famoso, porque aquí lo vemos, a través de las parábolas, Él se ve a sí mismo como uno de los profetas de Israel, Mm. porque fue enviado a un pueblo de corazón duro y solo unos pocos van a aceptar su mensaje. Esa es la doble función de las parábolas, ser enigmáticas. Mi primera reacción cuando vi que Jesús explicó esta parábola fue como, ¿por qué no nos explicó todas las otras parábolas? ¿Por qué no nos dio el glosario de simbolismo para todas las parábolas? Claro, sí. Es muy útil. Pero luego también estaba pensando, ¿sabes? Después de leer Isaías 5, De alguna manera la entiendes. Sí. claro, en cierta forma la entiendo. Sí, así es. Esa es una buena... Puedo volver a la parábola y decir, ya sé de qué se trata. Ujú. No entendería detalles como que las aves son los principados. Claro, sí. No hubiera captado Ujú, eso. Sí. Tal vez lo podría haber entendido en otro lugar, no lo sé. Pero la idea general de que la semilla es la palabra de Dios Ujú. y cómo se recibe y los pedregales, sí habría captado eso. Sí. De todos modos, sí me gustaría que más parábolas tuvieran una explicación como esta. Sí, hay unas 3 parábolas explicadas, si no me equivoco. ¿Mm? Alguien dice, oye, ¿qué quisiste decir con eso? Ah. Y él explica. Ok. Es como si los apóstoles quisieran darnos suficientes ejemplos de parábolas explicadas para que... ¿Para que no perdamos la esperanza? Bueno, y también para que uno, como lector, pueda reflexionar. Están tratando de recrear para nosotros lo que hubiera sido escucharlo enseñar en persona. Si tienes una Biblia con letras rojas, por eso tienen tantas letras rojas. Sí. Nos están dando las enseñanzas como las recordaban y las están contando otra vez para que podamos vivir a través de estos textos cómo era escucharlo enseñar. Eso es. Así que, primero, las parábolas son comentarios sobre lo que Jesús estaba haciendo. Anunciar El reino de Dios. Ujú. En segundo lugar, las parábolas copian los patrones de diseño y las imágenes a lo largo de las escrituras hebreas porque Jesús sabía que lo que estaba haciendo era cumplir la historia de las escrituras hebreas, Exacto, sí. o sea, lo que Dios estaba haciendo con Israel y el mundo. Sí, ese es el primer paso de esta conversación, de esta segunda parte de nuestra conversación. Y eso es genial. En las parábolas, él repite, y todas son parte de un patrón. Pero, ¿qué significa eso? Lo que significa es que él está enfrentando una audiencia obstinada, en general negativa, al igual que los profetas, a los que imita contar las parábolas. Siempre me molestó que... por ejemplo, ¿en qué evangelio es, creo que en Juan, donde Nicodemo va a donde estaba Jesús? Ajá. ¿Qué evangelio es ese? Sí, es Juan, Nicodemo. Sí, Nicodemo dice, quiero saber qué está pasando. Sí, y él es muy enigmático. Es tan enigmático. Sí. Y es como, Jesús, solo dile que viniste a morir por el mundo y que él tiene que creer y... Bueno, se lo dice. Juan 3:16 está en ese capítulo. En esa conversación. Entonces él dice, tienes que nacer de arriba o de nuevo y el espíritu... Sí. Es como, hey, ¿por qué eres tan críptico? Y estas parábolas son muy enigmáticas. Y es como que la forma en que se maneja es así como muy Sí, habitual. a veces pienso... algunas historias sobre Jesús me han hecho pensar, ay, me encantaría pasar el resto de mi vida compartiendo tiempo con él. Pero las parábolas son las que me hacen pensar, creo que a veces no sería tan fácil pasar tiempo con él. Pero no hay dudas de que lo que está haciendo es poner la pelota en tu lado de la cancha. Claro, sí. Es como si la gente estuviera tratando de hacerle preguntas, pero en realidad están tratando de obtener perspectiva sobre él. Y él tiene esta forma de dar vuelta a todo y ahora te pone a ti bajo el microscopio y solo te cuenta una historia sobre el tema o te hace una pregunta. Parece que así era él. Ese era el efecto que tenía en la gente. Sí. Y aquí en particular, su papel es el de profeta minoritario que va a un nuevo faraón
o sea, a los líderes de Israel, y comunica su mensaje con parábolas enigmáticas que iluminan, pero también endurecen corazones. Así es como Jesús entendía su papel para Israel. Está la esperanza de que, si te sientas con Jesús, Él no te verá de esa manera. Bueno, ese fue un momento único en la historia del pacto de Dios con Israel. Ahora estamos en un momento diferente de la historia. Sí. Esa parte del momento fue única, lo que estaba haciendo en Galilea y Jerusalén. Claro. Y el libro de Hechos no es así. Pero puedes tomar esa misma idea y aplicarla a que tal vez Dios sigue obrando con las personas de esa manera. Bueno, puede haber momentos en los que la comunicación indirecta sobre la naturaleza del reino de Dios o la buena noticia sea en realidad la forma más efectiva. De hecho, creo que ese es el siguiente paso de nuestra conversación. Es reflexionar un poco más sobre la naturaleza indirecta y enigmática de las enseñanzas de Jesús en las parábolas. Genial. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Proyecto Biblia. La próxima semana continuaremos nuestra conversación sobre las parábolas de Jesús y veremos algo realmente fascinante. Que las parábolas en realidad pretendían ser subversivas. La comunicación directa es importante para transmitir información, pero aprender es más que acumular información. Las personas afianzadas en su comprensión actual forman sus defensas contra la comunicación directa y terminan ajustando el mensaje a los canales de comprensión actual de la realidad. Pero la comunicación indirecta encuentra una forma de entrar a través de la ventana trasera para confrontar nuestra visión de la realidad. El objetivo final de una parábola es atraer al oyente, despertar la comprensión, estimular la conciencia y mover a la acción. Las parábolas de Jesús son instrumentos proféticos usados para hacer que el pueblo de Dios se detenga, reconsidere su forma de ver la realidad y cambie su comportamiento. Si quieres ver el video que hicimos sobre cómo leer las parábolas, ya está publicado y listo para que lo veas. Está en youtube.com/Proyecto Biblia Oficial o en nuestro sitio web, proyectobiblia.com. Somos una organización sin fines de lucro con financiación colectiva y todos nuestros recursos son gratuitos debido al generoso apoyo de muchas personas como tú. Así que gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast The Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Jamie Baez y soy de República Dominicana y trabajo en la coordinación de producción de todo lo relacionado con la localización al español en Proyecto Biblia. Lo que más me gusta de trabajar en Proyecto Biblia es, aparte de trabajar con personas que buscan agradar a Dios con excelencia y total entrega, es saber que puedo poner mis dones y talentos que Dios mismo me ha dado a su servicio y trabajar para el reino de Dios. Eso no tiene precio para mí. Creo que ese es mi mayor deleite y también lo disfruto muchísimo. Aquí en Proyecto Biblia creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía hacia Jesús. Proyecto Biblia es una organización sin fines de lucro financiada colectivamente. Podemos brindar todos nuestros recursos de forma gratuita gracias a personas generosas como tú en todo el mundo. Así que muchas gracias por ser parte de todo esto.